Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área matemáticas, la materia cálculo diferencial, el tema aplicaciones de la derivada, el subtema puntos de inflexión, el antecedente interpretación geométrica de la derivada, y yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Muy bien, comencemos con el criterio de la segunda derivada. De acuerdo con la definición de derivada y su interpretación geométrica, la segunda derivada nos representa la derivada de la pendiente. Como ya hemos visto en videos anteriores, la derivada nos representa la pendiente de la función. Por lo tanto, la derivada de la derivada será la derivada de la pendiente. Y de acuerdo con el teorema de función creciente y decreciente, tenemos que, si la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada es positiva, la pendiente es creciente. Si la segunda derivada es negativa, la pendiente es decreciente. Esto implica que, si la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada es negativa, la gráfica es cóncava hacia abajo. Vamos a ver entonces ahora los puntos de inflexión. Si en un punto dado una curva cambia su sentido de concavidad, ese punto se llama punto de inflexión. Repito, si en un punto dado una curva cambia su sentido de concavidad, ese punto se llama punto de inflexión. Si seguimos los siguientes pasos, podemos determinar los puntos de inflexión y la concavidad de la curva de una manera muy sencilla. Vamos a ver el primer paso. Calcular la primera derivada de la función. Segundo paso, se calcula la segunda derivada de la función. Tercer paso, se iguala a cero la segunda derivada y se resuelve la ecuación resultante, calculando las raíces reales de dicha ecuación. Cuarto paso, se calcula la derivada sustituyendo valores un poco más pequeños que los valores de las raíces encontrados y un poco más grandes, mayores que los valores de las raíces encontradas. Y quinto paso, de acuerdo con los valores calculados en el paso anterior, se determinan los puntos y la concavidad de la curva, con el criterio que ya habíamos mencionado anteriormente. Es decir, si la segunda derivada cambia de signo, vamos a tener un punto de inflexión siempre. Si la segunda derivada fue mayor que cero, es decir, positiva, por lo tanto, la curva será cóncava hacia arriba. Ahora bien, si la segunda derivada cambia de signo, tenemos también un punto de inflexión. Pero si es negativa, la curva es cóncava hacia abajo. Con el siguiente ejemplo, esto va a quedar más claro. Observen bien, por favor, y vamos a seguir paso a paso los mencionados anteriormente. Ejemplo. Determine los puntos de inflexión de la función y igual a 1/12 de x cúbica menos 6x cuadrada. Aquí tengo mi función. Vamos a seguir paso a paso lo que habíamos mencionado. Primer paso, vamos a calcular la primera derivada de la función. Es decir, aquí tengo mi y igual a 1/12 de x cúbica menos 6x cuadrada. Voy a derivar esta función y con respecto a x. Es decir, ¿a qué será la derivada de esto? Entonces, a 1/12, el 1/12 ahí se queda porque es una constante por la derivada de la función, que es, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, correcto, menos 2 por 6, 12x, correcto. Vamos a hacer operaciones. 1/12 por 3x cuadrada, ¿a qué es igual? A 3/12 de x cuadrada. ¿Y cuánto es 3/12? Un cuarto, o sea, x cuadrada entre 4, menos 1/12 por 12x son 12/12, o sea 1, por lo tanto nada más me queda x. Y ya calculé la primera derivada. Segundo paso, voy a calcular la segunda derivada, es decir, ahora voy a derivar esta primera derivada, que es igual a 2x entre 4. 2x entre 4 y menos 1, correcto. Pero ¿cuánto es 2/4 de x? Pues 2/4 de x es 1/2 de x, o sea, x entre 2 menos 1. Ya calculé
la segunda derivada. Voy con el tercer paso. Se iguala a 0 la segunda derivada y se resuelve la ecuación resultante calculando las raíces reales de la ecuación. Muy bien, esta ecuación la voy a igualar a 0, como dice el tercer paso. Voy a copiar aquí la ecuación y la voy a igualar a 0. Muy bien, y voy a despejar, voy a resolver la ecuación, desde luego, despejando el valor de x. Voy a despejar x para obtener su valor. Es decir, este menos 1 está restando, ¿cómo pasa del otro lado? Sumando, correcto. ¿Y qué me queda en este segundo miembro? X sobre 2. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando al otro miembro. ¿Y a quién pasa multiplicando? Al 1. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá X? X igual a 2. Correcto. Vamos con el cuarto paso. Observen bien porque esto es muy importante. Se calcula la segunda derivada sustituyendo valores un poco más pequeños y un poco mayores que el valor de X encontrado. Es decir, aquí tenemos el valor de X. Vamos a dar valores un poco más pequeños que 2 y un poco más grandes que 2. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos la segunda derivada. Observen bien. Es x entre 2 menos 1. Ya lo habíamos hecho acá. Aquí está. X entre 2 menos 1. Y el valor de x que vamos a sustituir va a ser un poco menor que 2. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1.5. Ahí está 1.5 entre 2 y menos 1. Y menos 1. Y lo resolvemos. 1.5 son 3 medios. 3 medios entre 2 son 3 cuartos. 3 cuartos, ¿cuánto es? 0.75 menos 1 es 0.25 negativos. O sea, menos. Para ver el video completo ingresa a www.miprofe.com.mx. No te preocupes, el registro es gratis.